9 de la mañana, 10 minutos. Ustedes han escuchado a lo largo de estas últimas horas una enorme cantidad de noticias a partir de la situación de Pili, esta empresa que estará oficializando este viernes por falta de oferentes para capitalizarla su cierre. Día de duelo para la Lechería Nacional, declarado por los tamberos frente a esta situación. Y estamos recibiendo para hablar específicamente de la situación de Pili, pero que en realidad viene a ser un elemento de tantos dentro de la problemática de la industria, a Heber Figueroa, dirigente de la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea. Bienvenido, aunque en realidad no son muy buenos días, ya que finalmente, y pese a los esfuerzos que se han realizado, el tema de Pili parecería ser cosa juzgada, ¿no? Sí, buenos días, un gusto. Sí, en realidad, lamentablemente entramos en la etapa final de ese proceso que se inició hace mucho tiempo, pero que también tuvo derivación en función del llamado concurso, digamos, de parte del empresario. Exacto. ¿No? Con un plazo que se estaría dando ya para el día de mañana, que era el que abría un compás de esperanza, que era el de que alguien llegara con la intención de capitalizar a la empresa, cosa que aparentemente no estaría ocurriendo. Sí, en realidad se instaló una comisión de seguimiento con la participación de los trabajadores, el propio Ministerio de Trabajo y también el síndico o la sindicatura, donde se intercambió, entre otras cuestiones, fundamentalmente, y también vale decir la participación de los productores, ¿no? También en ese ámbito, ¿verdad? Donde justamente se intercambió, se estuvo al día en cuanto a la información por parte, de la sindicatura, habida cuenta de este proceso que se venía realizando y que tenía un cronograma establecido, ¿no? O sea, no se llama a sorpresa a nadie, de esta situación. Lo concreto, ayer vencía el plazo para que viniera alguien y dijera, bueno, acá está. Ayer no se presentó nadie. En principio había un oferente que, había demostrado una cierta seriedad, pero aparentemente como que se bajó ese oferente. Porque, o sea, ese cronograma del cual tú hablabas marcaba que ayer era el día final para presentar, para que los interesados presentaran sus ofertas, y se abría mañana, que era el último día de noviembre, que era el día marcado por la sindicatura para, en definitiva, echar la suerte de Pili. Exacto, o sea, se abrían los pliegos de condiciones y obviamente al no tener un oferente o ningún oferente, o ningún interesado, mejor dicho, digo para que se entiendan. Sí. Se declara desierto y después lo que queda es el remate, o sea, el proceso de remate tanto de los establecimientos, ¿no? De los dos establecimientos, y su maquinaria, y a su vez también en las plantas, ¿no? Pero hay un pedido del sindicato para hacerse cargo del mantenimiento y de la custodia de esos bienes para pensar en un proyecto autogestionado. Sí, el día martes... No se pudo, perdón, sumado a lo que dice Lorena, ¿no se pudo negociar una extensión del plazo judicial? Bueno, está en manos de la justicia eso, o sea, obviamente la justicia entendió que determinados plazos se tenían que cumplir, y habida cuenta inclusive de que había una deuda importante. Es más, inclusive se tuvo que hacer una negociación, por decirlo de alguna manera, con la UTE para que no se cortara la energía antes de cumplir el plazo, digamos. Eso es lo que nos informaba la sindicatura. Porque hay antecedentes, ¿no? Hay antecedentes de empresas que han ido a concordato, que se han marcado plazos, el plazo parece inexorable, va a caer la guillotina, se extiende y los resultados son positivos. Hay antecedentes, sí, hay antecedentes inclusive hasta de 2 años de mantener la unidad productiva. Pero bueno, en definitiva son resoluciones de la justicia. Naturalmente hubo un esfuerzo importante de los trabajadores, los productores y también del propio Poder Ejecutivo, a partir, de la preocupación en particular del presidente de la República.
Y el día martes se realizó una reunión con los 3 ministerios, o sea, propiamente con la presencia de los 3 ministros, tanto la ministra de Industria como el ministro de Trabajo y el ministro de Ganadería, donde, bueno, naturalmente estaba arriba de la mesa la intención de seguir buscando oferentes, pero en definitiva no existe ningún interesado. Y nosotros, el día lunes, nosotros habíamos resuelto, habida cuenta, digamos, de la solicitud del propio ministro de Trabajo en torno a, bueno, la situación fundamentalmente de los pequeños y medianos productores o los productores que remiten a Pili, que en su gran mayoría son pequeños y medianos productores. Habilitar, digamos, derivar la leche a otra industria, ¿no? A otra planta. Cuestión que, bueno, nosotros obviamente atendimos lo que es la solicitud del propio ministro, bueno, naturalmente entendiendo la situación de los productores, ¿no? Y algunas cuestiones que nos hemos planteado también, por ejemplo, hacernos cargo de la custodia, ¿no?, de la planta y el mantenimiento de la planta, la cual, bueno, en principio no fue atendido por parte de la sindicatura, pero posteriormente hubo una reunión entre los ministerios y la sindicatura y finalmente, bueno, accede, inclusive el Banco República accede a que los trabajadores, bueno, se hagan cargo de la custodia de la planta, que serían unos 10 trabajadores y unos 10 trabajadores también, o sea, son 20 en total, los 10 trabajadores del mantenimiento, sobre mantenimiento, ¿no? ¿Con vías a un proyecto autogestionado? Bueno, nosotros estamos analizando justamente ese desafío que es muy grande con respecto a impulsar un proyecto de autogestión que puede ser los trabajadores vinculados con los productores o los trabajadores y los productores. En ese marco, naturalmente, si bien, como decíamos, está en vía de la justicia, también, de alguna manera, se ha impulsado las diferentes herramientas a través de INACOP y demás. Y bueno, entendemos que las alternativas en torno a lo que es los 20 trabajadores, más el seguro de paro que se aprobó recientemente a nivel parlamentario, digamos, lo que es la prórroga de 1 año, más el proyecto ese, digamos, que nosotros vamos a comenzar a trabajar con el INACOP, con el FONDES y con el Instituto Cuesta Duarte y con el propio secretario de PICNT. Yo creo que es una cuestión que dentro de ese escenario muy complejo o peor escenario, digamos, nosotros entendemos que de alguna manera es importante ese camino, ¿no? Estamos hablando de unos 70 productores aproximadamente y unos 130 trabajadores, ¿no? Más o menos. Más o menos, son 40 productores. Ah, 40. 40 productores, sí. 40 productores, de los cuales la gran mayoría son pequeños y medianos productores, sí, y claro, obviamente los recursos son acotados, digamos, ¿no? ¿Han consultado la opinión de los productores acerca de un proyecto autogestionado por trabajadores? Se está trabajando con los productores, sí. ¿Están a favor? Hemos coordinado algunas reuniones con los productores. Naturalmente, digamos, es lo que decíamos, ¿no? Es decir, tiene que existir el compromiso de los productores y de los trabajadores y del propio Estado, digamos, para impulsar ese proyecto, ¿no? ¿Y el compromiso de los productores estaría? Bueno, se está trabajando en ese sentido, en lo que es los representantes que han participado en las diferentes instancias, podría ver una ventana por allí. Lo otro que también, un elemento importante también a destacar, es lo que han destacado valga la redundancia, los productores con respecto a la actitud que ha tenido los trabajadores y la propia Federación Láctea, ¿no? Es decir, la actitud de madurez en torno a toda esta situación, ¿verdad? Y entendiendo, obviamente, la incertidumbre tanto de los trabajadores como de los productores y de la sociedad entera de Paysandú, ¿no? Qué ver. Por lo tanto, lo otro es en cuanto a que, bueno, nosotros también, en ese sentido, en este proyecto que nosotros, de alguna manera, comenzamos a trabajar o vamos a comenzar a trabajar, también queremos involucrar a la propia Intendencia de Paysandú, digamos, ¿no? Como una suerte de garantía, digamos.
Para entender un poco mejor la situación, la última vez que nos encontramos habíamos desmenuzado un poco la situación de la empresa, lo que era su endeudamiento, y allí hubo una partida, no sé si la cifra es exacta, de $1.600.000 o algo por el estilo, votada en el Parlamento. ¿De qué sirvió exactamente ese dinero? O sea, ¿para qué sirvió en ese momento, que fue una buena noticia, pero que a la luz de lo que está aconteciendo ahora parecería ser que en definitiva no sirvió de nada? Específicamente el dinero, ¿para qué sirvió en ese momento? Para cumplir parte de las deudas que tenían los trabajadores y los productores. Y a partir, digamos, de agosto, que se llama concurso el empresario, ahí quedó congelado. O sea que, por lo tanto, hay una deuda importante hacia los trabajadores, unos 450.000 pesos. Pero cuando decimos que quedó cabeza. congelado, ese $1.600.000 no terminó llegando entonces. No, justamente, o sea, pasó a lo judicial, digamos, ¿no? O sea que por lo tanto quedó congelado totalmente, y lo que decíamos, ¿no? Es decir, lo que se le adeuda a los compañeros hoy, a los trabajadores, más o menos, digamos, son unos 500.000 pesos por cada uno, digamos, ¿no? Más allá, digamos, de repente de ver cuál es la liquidación de cada uno en torno a los sueldos, ¿no? A los salarios. Claro, y lo que se habla de deuda total de la empresa es bastante superior, o sea, sí, obvio. El entorno de los $60 millones se habla. Son $60 millones aproximadamente, porque hay que ver también el tema de los intereses y demás, y unos 40 millones que se le debía al Banco República. ¿Y allí quiénes son los principales acreedores que tiene Pili? El Banco República. ¿Quiénes son los que están en primera fila, digamos, para cobrar? A ver, normalmente, ¿cómo se desarrollan este tipo de cosas? Tengo acreedores, me mandaron a la justicia, pasé a remate, y de allí hay algunos que son los que están en primera fila para cobrar. Bueno, en realidad hay una cuestión, por ejemplo, ahora queda unos 170.000 kilos de queso en cámara. Por eso decíamos el tema del mantenimiento, que es fundamental, ¿no? Para preservar, digamos, la calidad del producto y demás. Y con eso, digamos, o sea, iría orientado a lo que es el mercado interno, y en ese sentido, bueno, eso cumpliría con las deudas de los trabajadores. Pero, por ejemplo, si llegaron en un momento a tener problema con la UTE, pasa a ser vital no tener corte, porque si no, esos 170.000 kilos de queso de los que estamos hablando. Eso fue propio de la negociación que se hizo con la sindicatura en su momento. Porque o sea, es un capital. Pagar la mitad, por ejemplo, pagar la mitad, digamos, ¿no? Contado, y la otra mitad cuando termine el proceso, por ejemplo. Digamos, eso es una cuestión que se dio en lo que es la negociación entre la sindicatura, Banco República, y UTE, digamos, ¿no? Y la realidad de los trabajadores ahora, a partir del 1 de diciembre, ¿cuál es? ¿La ida al seguro de paro, como aparecía allí? Son 20 compañeros que, digamos, van a integrar la plantilla tanto de mantenimiento como de la custodia de la planta, y los demás compañeros van a ir al seguro de paro en función de la prórroga que se aprobó en el Parlamento. Ahora, decíamos que ha sido por un año, ¿no? Claro, esto ha sido por los tamberos declarado un día de duelo para la Lechería Nacional, específicamente por el tema de Pili. Pero estamos hablando de una situación que comprende a toda la lechería en el Uruguay. Daría la sensación de que por más esfuerzos que se realizan, por más negociaciones que se llevan adelante, hay como un tema de fondo que no permite nada más y nada menos que a la industria de la lechería por lo menos estabilizarse. Es decir, evidentemente que lo que preocupa en este momento es la situación de estos trabajadores de Pili, pero es una situación puntual frente a otras que parecerían no se terminan de solucionar. ¿Qué se debería hacer desde el gobierno, desde las diferentes instituciones, los ministerios, para por lo menos dejar de tener esta inestabilidad que parecería ser que es permanente dentro de la industria lechera? Hay un contexto internacional muy, muy complejo y regional también, a nuestro entender. También se puede complejizar aún más en función de las políticas que puede llevar. Depende justamente de la política exterior que pueda llevar el gobierno brasilero, por ejemplo, ¿no? El próximo gobierno brasilero. O sea, y en el caso de Argentina también, en ese sentido. O sea, que en la complejidad a nivel regional, pero también a nivel internacional.
Lo que sí, obviamente, tenemos a favor en torno a lo que es digamos, la producción de leche, digamos, ¿no? La cantidad que se está remitiendo y demás. Entendemos que, bueno, tiene que haber un amplio debate en torno al futuro de la lechería. El otro día, por ejemplo, muy acertadamente había una actividad en el marco de la UDELAR, sí, ¿no? Donde se promovió un conversatorio donde bueno, ahí estuvo algunas digamos, representantes, en el caso de EGUTEC, en el caso de la UTU, en el caso de la Federación Láctea. Lamentablemente los productores no estuvieron, o la Asociación Nacional de Productores de Leche, que está tan preocupada por toda esta situación, no estuvo, y las cámaras tampoco. O sea que, digo, se requiere, o sea, yo creo que nos interpela todo esto, ¿no? Así, en el sentido de que hay que hacer un amplio debate en torno a esto. Nosotros inclusive se lo planteábamos al propio presidente de la República, inclusive en su momento le damos el documento, las conclusiones del documento del 2016, del Foro Lácteo, sí, donde, bueno, nosotros entendíamos que se tiene que no hacer no repetirlo, digamos, por decirlo de alguna manera, pero sí, digamos, profundizar ese debate en torno a lo que es la perspectiva, más allá de la coyuntura que puede ser favorable, desfavorable, etcétera, que es una cuestión de vaivén, pero sí nos parece importante de discutir lo que es la perspectiva de la industria láctea, desde nuestro punto de vista y también desde todo el punto de vista, o sea, del rol del Estado, del rol de la academia, las instituciones, de los productores, de los industriales y demás. Una cuestión que nosotros, por ejemplo, planteamos como federación y como sindicato y demás, es con respecto a, bueno, crear un fondo, más allá de la ayuda que se le dio a los productores, que, bueno, obviamente bienvenida, sí, sí, porque es un esfuerzo que se hizo por parte de la sociedad, digamos, ¿no? Porque en definitiva, el Estado, cuando hablamos del Estado, hablamos de toda la sociedad, inclusive el esfuerzo que se hizo a partir, digamos, del aumento del precio de la leche al consumidor y demás. Nosotros entendemos que, bueno, estamos trabajando con el Instituto Cuesta Duarte. Naturalmente necesitamos mucha información y para eso vamos a apelar lo que es la información del INALE y demás, para crear un fondo de asistencia, ¿no? Hacia el pequeño y mediano productor, ¿no? Hacia el pequeño y mediano productor que sea sustentable también, digo, porque en el conjunto hay que ver todas esas cuestiones también, ¿no? A ver, ¿por qué si no funcionó Pili, si fracasó este proyecto que era pujante, tan importante para Paysandú, que había hecho una inversión de riesgo, tenía que ver con la exportación a Venezuela, ¿por qué si fracasó ese proyecto funcionaría uno en una propuesta cooperativa autogestionada por los trabajadores? A ver, obviamente nosotros no aspiramos a que la cooperativa o la autogestión o el emprendimiento asociativo, como se le llame, sea de la planta, digamos, principal, ¿no? Porque tenemos 3 plantas hoy, digamos, ¿no? Tenemos la planta vieja, que, bueno, obviamente la maquinaria está vetusta y que es una maquinaria vieja, y después tenemos la planta de suero y tenemos la planta, digamos, por decirlo, madre, ¿no? O sea, la planta quesera. Nosotros entendemos que, bueno, comenzar, por ejemplo, con un proyecto con lo que es puede ser la planta de suero, por ejemplo, ¿no? Y para eso, obviamente, en función de la... a ver, no quiere decir que se le dé respuesta, porque eso es imposible y eso es crear una seguridad, una falsa seguridad, digamos, a todos los trabajadores, pero obviamente por lo menos abarcar un grupo importante de trabajadores y de productores. Y bueno, y por lo menos yo creo que es importantísimo hacer esa experiencia en el marco inclusive de las compras públicas, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el tema de la distribución de leche, bueno, el envasado de yogur, etcétera. Digo, o sea, agregando, digamos, algunas producciones, por decirlo, livianas, por decirlo así, que sean viables para el mercado interno, ¿no? O sea, trabajarían sobre todo con el mercado interno. Sí, por supuesto. ¿Pili se cayó porque se cayó Venezuela? Pili se cayó, entre otras razones, no solo por Venezuela. Evidentemente hubo un quiebre allí,
Pero vale decir también que en su momento el empresario colocaba a muy buen precio el producto en Venezuela. Y bueno, evidentemente no podemos comprobarlo, pero tal vez haya una mala gestión y a su vez nosotros entendemos que se apuntó solamente a un producto, digamos, ¿no? Y no a una diversidad, digamos, de lo que es los productos en general, digamos, no sé. Y lo otro es que, bueno, que se tercerizó, por ejemplo, el yogur, aparte de los quesos y la leche, para otra empresa. Y también nosotros entendemos que fue un error en ese sentido, fundamentalmente por el impacto que hoy podría tener o va a tener lo que es la sociedad de Paysandú, ¿no? Bueno, vamos a agradecerle una vez más a Heber Figuerola, que es dirigente de la Federación de Trabajadores de Industria Láctea, estos minutos en los que nuevamente hemos estado hablando, no solamente, no específicamente de Pili, obviamente es lo que nos ocupa por lo perentorio de los plazos, por la situación específica de los trabajadores y de la propia empresa, estos minutos que ha tenido aquí en la mañana de Arriba Gente. Lo mejor, y bueno, obviamente a tratar de seguir atentos para informar a toda la gente de lo que está sucediendo a nivel de bueno, toda la industria. El agradecimiento de la Federación Láctea por habernos recibido y la importancia de trasladar, digamos, la opinión de los trabajadores, ¿no? Muy amable. Bueno. Así hemos estado dialogando con Heber Figuerola. Cerramos por aquí la entrevista.